Hay tres formas de pronunciar la terminación verbal o sufijo. ed, Para verbos regulares en inglés. t, id, Nota al margen. Los símbolos. t, id, Son símbolos de AFI, Alfabeto Fonético Internacional. Estos símbolos son las transcripciones o las representaciones de los sonidos. Utilizamos estos símbolos para darte una representación visual de cómo se producen los sonidos. Las tres maneras de pronunciar el sufijo. ed, t, worked, hoped, washed, id, commanded, translated, t, allowed, cried, listened. Entonces, ¿cómo debes saber cuándo aplicar qué sonido para el sufijo? ed, Esto es, t, id, repasemos cada sonido, t, id, uno por uno. 1. t, Equivale a s, sh, sh, k, infinitivos que terminan en los sonidos. s, sh, sh, k, Si un infinitivo termina en los siguientes sonidos, recuerda, estos son sonidos, no letras, entonces tienes que aplicar el sonido t, al final, para representar el sufijo. ed, Ejemplos de infinitivos que acaban en estos sonidos. hope, laugh, promise, watch, wash, work. Todos los infinitivos que terminan en los sonidos. S, sh, sh, k, Cuando están en el pasado, el sufijo. ed, El sufijo que usamos para expresar el pasado toma el sonido. t, Vamos a mirar más ejemplos. hope, hoped, f, laugh, laughed, s, promise, promised, sh, watch, watched, sh, wash, washed, k, work, worked. ¿Ves a qué nos referimos? Concéntrate en el sonido. Recuerda, debemos centrarnos en el sonido final del infinitivo, no en la letra. Por ejemplo, el infinitivo Hope, termina en la letra E, pero el sonido final es. Por lo tanto, equivale a t, en el pasado. Entonces, pronunciamos el sufijo ed, como hoped, con el sonido. t, Veamos algunos ejemplos más. help, helped, stop, stopped,
rough, roughed, cough, coughed, fax, faxed, convince, convinced, arch, arched, itch, itched, crush, crushed, smash, smashed, like, liked, hike, hiked. Debemos repetir que hace falta concentrarse en el sonido final del infinitivo y no en la letra para determinar el sonido del pasado. En este caso, el sufijo ed, se pronuncia como t, los otros dos sonidos para representar el sufijo. ed, id, Tienen reglas mucho más cortas. 2. id, Equivale a t, si un infinitivo termina en los siguientes sonidos, recuerda, sonidos y no letras, entonces tienes que aplicar el sonido. id, Para representar el sufijo. ed, Infinitivos que terminan en los sonidos. t, Y t, equivale a, id, por ejemplo, end, t, start, todos los infinitivos que terminan en los sonidos. t, t, Cuando están en el pasado, el sufijo ed, toma el sonido. id, t, end, ended, command, commanded, t, start, started, translate, translated. Una vez más, concéntrate en el sonido y no en la letra. Porque esto es lo importante. Por ejemplo, el infinitivo Hate, termina en la letra E, sin embargo, el sonido final es. t, hate, Entonces, el pasado de hate, toma el sonido. id, hated, Algunos ejemplos más. recommend, recommended, intend, intended, t, want, wanted, interpret, interpreted, 3. t, Equivale a todos los demás. Si el infinitivo termina en cualquier otro sonido, es decir, no pertenece a las dos primeras categorías. t, Y id, recuerda, estos son sonidos, no letras, entonces debes aplicar el sonido. t,
Para representar el sufijo. ed, Este sonido t, es muy sutil y debe pronunciarse ligeramente. Todos los demás infinitivos que no pertenecen a las dos primeras categorías t, y ed, pertenecen a la tercera categoría, lo que significa que el pasado, sufijo, ed, debe pronunciarse con el sonido. t, Todos los demás, no. t, O, ed, por ejemplo, listen, por lo tanto, como ejemplo, el infinitivo listen, en el pasado toma el sonido. t, listened, Entonces, otros infinitivos parecidos, que estarían en la categoría de todos los demás, es decir, estos infinitivos que en el pasado toman el sonido, t, son, por ejemplo, t, imagine, imagined, allow, allowed, age, aged, clean, cleaned, play, played, beg, begged, ten en cuenta que debes centrarte en el sonido final del infinitivo y no en la ortografía, las letras, porque es el sonido final el que determina la pronunciación del pasado. ¿Qué debes hacer para asegurarte de que estás pronunciando el sufijo ed, correctamente? Leer. Cada vez que estás leyendo y te encuentras con un infinitivo, por ejemplo, work, o un participio pasado, por ejemplo, worked, de los cuales es posible que no conozcas el sonido pasado para. ed, Usa la regla que has aprendido en esta lección para que puedas saber cómo pronunciar el pasado correctamente. Después de unas semanas de hacer esto, tendrás la regla memorizada y pronunciar las terminaciones pasadas de los verbos debería ser algo natural para ti. ¿Te ha gustado el vídeo? Nuestros cursos de inglés son divertidos, dinámicos e interactivos. Te damos una explicación. Los pronombres posesivos son palabras que usamos en inglés para mostrar la posesión de una cosa, o de una persona. The book is mine. Your books are yours and not theirs. Aprendes con contexto. That meal is his. His. Es un adjetivo posesivo a la vez que un pronombre posesivo. Prueba tus conocimientos. Recuerda hacer las evaluaciones después de cada video para poner a prueba tus nuevos conocimientos. Es más, accede a todos nuestros cursos en un solo lugar.